Te suplico que no te quedes atrás. Quiero hacer este vídeo porque siento que hay una desconexión muy importante entre lo que está ocurriendo en el mundo de la IA y la población normal. La población es ajena a el nivel que tiene actualmente la IA y sobre todo la población es muy ajena al nivel que la IA va a desarrollar en los próximos 12 a 24 meses. Todos los días alguien me dice que me equivoco, que la IA no es suficientemente inteligente. Pero el problema es que sí que lo es, y lo es al 100%. De hecho, creo que hemos llegado al punto en el cual es más inteligente que la gran mayoría de las personas que habitan esta Tierra. Y todavía no estás viendo los efectos, pero los efectos llegarán. Lo único que recomendaría ahora mismo es que todo el mundo deje de estar en fase de negación y empiecen a utilizar estas herramientas. Y sí, esto tiene una correlación directa con los activos digitales, con XRP, que es de lo que hablo en este canal principalmente. Y parte del impulso para generar este vídeo ha sido un conjunto de piezas de información que unidas asustan un poco, pero que también suponen una oportunidad. Y quiero empezar por este artículo que se está haciendo viral ahora mismo y que lo escribió alguien que lleva 6 años construyendo una startup de inteligencia artificial. Y empieza con una comparación que te va a quedar grabada a fuego. Abro comillas. Creo que estamos en la fase de esto parece exagerado y pasando de esa fase a esto es muchísimo más importante, grave, que el propio COVID. Piensa en febrero del 2020. La mayoría de nosotros estábamos haciendo una vida bastante normal. Restaurantes, viajes, nos dábamos la mano, actuábamos en el mundo sin saber qué iba a ocurrir pocas semanas, no meses, después. Si alguien te hubiese contado lo que iba a pasar en 3 semanas, desde febrero del 2020, no le habrías creído, te habría parecido ciencia ficción. Pues bien, esto es exactamente lo mismo, pero muchísimo más grande y muchísimo más transformador. Y te quiero describir lo que este emprendedor hizo un lunes llegando a su oficina. Llegó ese lunes y le describió a su IA en lenguaje normal lo que quería construir, sin código, ningún tipo de especificación técnica. Abandonó el ordenador durante 4 horas y cuando volvió, la aplicación ya estaba hecha, probada, iterada y corregida sola. Lo que la IA le dijo fue que estaba lista para que la testees. Y a continuación reflexionó, ya no soy necesario para el trabajo técnico de mi trabajo. Esto que te estoy describiendo no es algo que vaya a ocurrir, es algo que ya ha ocurrido. Pero lo que más me impactó del artículo es el dato de una organización llamada METR. Mide el tiempo de tareas reales, tareas que requieren un experto humano que una IA puede completar sola, de principio a fin, sin ningún tipo de ayuda. Hace un año, más o menos 10 minutos, después 1 hora, después varias horas, y la última medición registrada, casi 5 horas de trabajo experto humano. Todas ellas ejecutadas solas. Y ese número se dobla cada 4 a 6 meses. Si proyectamos ese razonamiento, en un año la IA trabajará sola durante días. En 2 años tendrá semanas continuas de autonomía y en 3 años se proyecta que va a hacer un mes completo de trabajo sin un solo humano en bucle. El CEO de Anthropic, Darío Amodei, los que están construyendo Claude, lo dijo en público recientemente hace muy pocos días. Abro comillas, modelos sustancialmente más inteligentes que casi todos los humanos en casi todas las tareas en 2026 o en 2027. Cierro comillas. Y sí, sé que ahora mismo no estoy hablando de XRP, pero es importante que entiendas el segmento de la IA, porque son dos caras de la misma moneda, y en vídeos posteriores te explicaré cómo el mercado de utilidad va a afectar, quizá acelerar o a retrasar la adopción de los activos de utilidad. Pero para eso, poco a poco tengo que ir introduciendo, como he ido haciendo en el pasado, esos mercados de la IA y cómo van a afectar la adopción de XRP y del resto de activos de utilidad. El resumen es el siguiente. Ha llegado a un punto donde es más inteligente que la mayoría de las personas en la Tierra. Todavía no lo estás viendo, pero repito, va a llegar. Y es que esto es diferente a todas las olas de automatización anteriores. La IA no sustituye una habilidad concreta, es un sustituto general del trabajo cognitivo. Mejora en todo, pero de forma simultánea. Cuando las fábricas automatizaron el trabajo físico, el obrero desplazado se reconvirtió en un trabajador de oficina. Cuando Internet disrumpió el comercio, la gente se movió a logística o a servicios. Pero ahora, ¿qué va a ocurrir? Sea lo que sea para lo que te reconviertas, la IA también está mejorando en ese área. ¿En qué porcentaje? Pues estamos hablando de en un 50% de los empleos de oficina de nivel de entrada, en 1 a 5 años. Y muchos en la industria dicen que es una estimación conservadora. Pero aquí es donde quiero que te pares. Porque hasta ahora hemos hablado de destrucción de empleos y esto es real y hay que mirarlo de frente. Pero hay otra cara de esta moneda que la mayoría de la gente no está viendo venir. Se llama Matthew Gallagher. Tiene 41 años
y hace unos meses tomó una decisión. Tomó $20.000, 12 herramientas de IA diferentes y 2 meses de trabajo. Creó desde cero un proveedor de telemedicina especializado en tratamientos GLP-1, los fármacos de pérdida de peso que están arrasando en Estados Unidos. La IA escribió todo el copy, generó las imágenes, construyó los procesos, se encargó de absolutamente todo. En el primer mes tuvo 300 clientes, en el segundo 1.000 clientes más. Está en camino de facturar 1.800 millones de dólares. ¿Cuántos empleados tiene? Uno. Él mismo, nadie más. El resto son todo agentes de IA. El primer unicornio va de camino a ser el primer unicornio de una sola persona de la historia. Y esto no es algo excepcional, va a ser la norma en el futuro. ¿Qué significa esto exactamente? Que las barreras que antes separaban tener una idea de construir un negocio de 1.000 millones eran el capital, el equipo, los diseñadores, la parte técnica, los redactores, los analistas, los abogados. Pero todo eso ahora cuesta $20.000 y 2 meses. El artículo que mencioné antes, lo decía, el que estás viendo ahora en pantalla, lo decía con claridad. Si alguna vez quisiste construir algo pero no tenías las habilidades ni el dinero para contratar a alguien, esa barrera ha desaparecido en gran medida. Empieza a aprender esas herramientas, empieza a usarlas, no te quedes atrás, no te quedes en la negación, porque está ocurriendo ante tus ojos en este preciso segundo. Y el reflejo de que va a haber desempleo masivo es que estos unicornios están empezando a aparecer. Son dos caras de la misma moneda. Que Matthew Gallagher haya aparecido en escena en tan poco tiempo es un reflejo de que los trabajadores normales dejan de ser imprescindibles. Y puede que pienses que no es mejor que un ser humano, pero es suficientemente inteligente como para que Matthew vaya a convertir esa empresa en un unicornio en menos de 12 meses. Y aquí está la pregunta que quiero que te hagas. Si una persona con $20.000 puede construir un unicornio en 2 meses, ¿qué está construyendo ahora mismo alguien con $200.000? ¿Y alguien con 2 millones de euros? ¿Con los recursos de un gobierno o un banco central? Y esto nos lleva al corazón del argumento de hoy. ¿Qué está ocurriendo con el sistema financiero? Esta optimización que estamos viendo en el mercado laboral también está ocurriendo en el sector financiero tradicional. El equivalente a Matthew Gallagher en el sector de activos digitales son los activos digitales que van a ser adoptados por la banca central y la banca comercial. Y lo contrario a ese nacimiento de un nuevo ecosistema es la concentración bancaria que hemos visto en los últimos años. Cómo los bancos son cada vez, sobre todo los antiguos, cada vez menos rentables y cómo cada vez necesitan unir fuerzas para generar sinergias. Y no solamente eso, sino que la economía agentic tiene una relación directa con XRP también. Cuando el artículo describe este futuro, hay una pregunta que no se hace. Una pregunta que es exactamente donde empieza la tesis de XRP. Si los agentes de IA trabajan de forma autónoma durante días, semanas y meses, y si un agente paga a otro agente por acceso a datos, si una IA compra capacidad de cómputo en tiempo real, si Matthew Gallagher escala su empresa de telemedicina con agentes autónomos que procesan decenas de miles de transacciones al día, ¿con qué pagan? ¿Con tarjetas de crédito? No, las tarjetas de crédito requieren autorización humana. ¿Con transferencias bancarias? No, porque tarda días y tiene costes mínimos que hacen que los micropagos sean matemáticamente imposibles. Con PayPal, pues tampoco, porque necesitas cuentas, contraseñas y procesos de KYC. Los números que acaban de publicarse son brutales. En 2025 los agentes de IA completaron 140 millones de pagos en 9 meses. La media por transacción es de 0,31 dólares. Los procesadores tradicionales cobran $0,30 o más de coste fijo por transacción. Es decir, con los raíles financieros tradicionales no tendría sentido, o al menos por ahora. Eso significa que el coste de procesar el pago es prácticamente igual al valor del pago. En escenarios de micropagos reales, fracciones de céntimo, la infraestructura tradicional hace imposible la economía de agentes. Y ahora suma que el mercado de agentes de IA va a pasar de 8.000 millones de dólares en 2025 a 251.000 millones de dólares en 2034, creciendo un 46% anual. Esto no es un nicho tecnológico, es el sistema nervioso de la economía del siglo XXI. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es la siguiente. Si fueses Mr. Global, si fueses ese conglomerado financiero que decide qué ocurre con el futuro de la humanidad a nivel tecnológico y financiero, y sabiendo que la economía de los agentes de ella es inevitable y que está a cuestión de 12-24 meses de ser lanzada a escala, ¿cuándo actualizas el sistema financiero? ¿Migras el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida antes del lanzamiento de la economía de IA, de la economía agéntica, o actualizas el sistema financiero después de la economía agéntica? ¿Lo haces de forma simultánea? ¿Qué piensas tú? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Lo que es bastante curioso es que el timing es especialmente sospechoso de nuevo, porque cuando estamos a las puertas de que se actualice el sistema financiero, de forma simultánea están lanzando la economía agéntica. Todo está ocurriendo de forma simultánea.
La regulación, los problemas en el estrecho de Hormuz que abren la ventana a un petrocripto, los problemas de liquidez en la parte privada del sistema financiero, es decir, excluyendo la parte que equivaldría al ESGR, y de forma simultánea nos encontramos con el comienzo, a pocos meses, del comienzo de la economía agéntica. Me da la sensación de que el siguiente bull run, cuando sea de utilidad, no va a tener nada que ver con los ciclos anteriores. Toda esa economía agéntica necesita una capa de liquidación que sea instantánea, prácticamente gratuita, sin intermediarios, programable por código y disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Cuántos sistemas en el mundo cumplen todo eso? Muy pocos. XRP, Hbar, he hablado de ellos en otros vídeos, pero XRP tiene una ventaja significativa, aunque repito, hemos entrado tan pronto que seguimos viendo a Hbar y a XRP como competidores, cuando en realidad en un futuro van a trabajar como complemento. Piensa, por ejemplo, en Google y en Microsoft. En el caso de Alphabet, más del 75% de sus ingresos provienen de la publicidad. En el caso de Microsoft, más del 50% provienen solamente de los servicios de cloud. Las dos son empresas tecnológicas Web 2, pero tienen modelos de negocio muy diferentes. Lo mismo está ocurriendo con XRP, XLM, Hbar, SHX, XDC y un largo etcétera. Un conjunto de activos digitales que todos ellos van a triunfar en nichos diferentes. Que le vaya bien a Microsoft no hace más que retroalimentar también de forma indirecta la necesidad de proveedores como Alphabet. Cuanto más compre la gente en Amazon, más importante es Internet y más sinergias se crean, generando una bola de nieve, un efecto cascada cada vez más grande. Hay que pensar en los mismos términos con las tecnologías de contabilidad distribuida. Hemos entrado tan pronto que estamos preocupados por quién será el ganador en todas las áreas. Y la realidad es que algunos serán ganadores en algunas áreas y otros serán ganadores en otras áreas. Quiero que pienses en Nvidia. Nvidia fabrica GPUs y chips de IA, de hecho, los más potentes del mercado. Amazon, Google Cloud y Azure compran masivamente estos chips para construir data centers gigantes. A continuación, Amazon, Google y Azure ofrecen esta infraestructura que Meta utiliza para procesar datos de miles de millones de usuarios. Meta genera enormes volúmenes de contenido y datos de usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp. Y esos datos mejoran los modelos de la IA. Y luego tenemos a Google y Amazon que usan sus propias nubes más los datos masivos, por ejemplo las búsquedas de YouTube, el e-commerce, para entrenar modelos avanzados como por ejemplo Gemini. Y por último, Microsoft actúa como puente, integra OpenAI en Azure, lo que impulsa adopción empresarial masiva de sus herramientas. El ciclo de retroalimentación positiva es el siguiente. Más demanda de IA implica más compras de chips de Nvidia, más poder de cómputo implica más clouds capaces y Meta usan la IA, más uso de la IA con más datos generados y más anuncios efectivos y por lo tanto más ingresos por anuncios y cloud. Se cierra el ciclo. Esto básicamente es un flywheel, una rueda de inercia, donde cada uno se beneficia del crecimiento de los demás. Piensa que con el sector de activos digitales va a ocurrir exactamente lo mismo. Pero volvamos al artículo que es la base y la importancia de este vídeo. El artículo dice algo fundamental sobre por qué los ingenieros de software fueron los primeros afectados. Construir básicamente IA requiere código, y si la IA puede escribir código, puede ayudar a construir la siguiente versión de sí misma más rápido. Es de nuevo un flywheel, pero la IA consigo mismo. Es un bucle de retroalimentación positiva. Cada generación hace la siguiente más capaz y lo hace cada vez más rápido. Ahora aplica exactamente esa misma lógica a la economía agéntica. Más agentes de ella implica más transacciones entre máquinas, como consecuencia más demanda de capa de liquidación, es decir, activos digitales, y como consecuencia más casos de uso probados. Como consecuencia hay más adopción, hay más agentes, hay más transacciones. ¿Entiendes un poco por dónde voy? Flywheel, otra vez, de nuevo, entre la economía agéntica y los activos digitales. Un bucle que se retroalimenta y se acelera. Y hay un nivel más que casi nadie está discutiendo. Cuando los agentes de IA empiezan a gestionar tesorería corporativa. Y ya está ocurriendo. Ripple adquirió G-Treasury por 1.000 millones en octubre del 2025, lanzando Ripple Treasury para cash management empresarial con liquidación blockchain. Y el volumen que fluye por XRP no son micropagos de fracciones de céntimo. Son flujos de tesorería corporativos, son remesas internacionales, son liquidaciones interbancarias en tiempo real. La misma infraestructura que procesa el pago de 0,001 dólares de un agente accediendo a una API puede procesar los 500 millones de dólares que Deutsche Bank mueve entre corresponsales. Eso es a escala real. Por eso BBVA, DZ Bank e Intesa San Paolo no están usando un proyecto experimental, están usando una infraestructura en producción. Por eso el mayor problema ahora mismo es la negación.
que la gente siga pensando que la IA no es tan buena, que todavía hay tiempo, que su industria es diferente. Y en realidad tienen razón y no la tienen. Hay algo más profundo que la negación está ocultando. Cuando el conocimiento y el trabajo cognitivo dejan de ser escasos, cuando cualquiera puede construir una empresa de 1.000 millones con 20.000 dólares y 2 meses de trabajo como Matthew Gallagher, cuando el código, el análisis legal, la contabilidad, el diseño cuestan fracciones de céntimo, ¿qué mantiene el valor de esa economía? En economía, algo tiene valor porque es escaso. Cuando la abundancia llega, el precio colapsa. El código dejó de ser escaso. El conocimiento dejó de ser escaso. Va a ser evidente en unos meses. El trabajo intelectual está dejando de ser escaso. No es evidente ahora, pero lo será dentro de unos meses. Y la pregunta es, ¿qué queda? Los activos con escasez matemáticamente garantizada, programada, irreversible, inviolable. XRP tiene una oferta máxima fija, 100.000 millones de unidades, ya creadas, y mientras la economía agéntica crece a un 46% anual, mientras 400.000 agentes de IA tienen ya la capacidad de compra y ese número se multiplica cada mes, mientras Ripple firma con bancos en cada continente del planeta, la demanda de XRP como activo de liquidación crece. Pero la oferta no cambia. Pero hay algo más que convierte a XRP de activo interesante en activo estratégico